El famoso Diógenes de Sinope. Muchas personas conocen el llamado mal de Diógenes, que es un complejo compulsivo que tienen algunas personas de ser acumuladores. Pero veremos que el personaje del cual les voy a hablar el día de hoy no tiene nada que ver con esta condición. De hecho, está mal puesto el nombre mal de Diógenes, a menos de que sea referido a otro Diógenes, ya que a lo largo de la historia han habido varios Diógenes. De hecho, todo lo que sabemos de Diógenes de Sinope es porque fue escrito por Diógenes Laercio, ya que Diógenes de Sinope no escribía nada, a diferencia de los otros filósofos que se codiaban con él. Bueno, Diógenes nació en Sinope el año 412 a.C. y muy poco se sabe de su familia. Sabemos que su padre se llamaba Icesias y que era un banquero. Un buen día, Diógenes fue a buscar revelación, fue al oráculo para tener orientación y a través de la revelación de las pitonisas poder ver qué le deparaba el futuro. Ante esto tuvo una particular revelación, ya que sabemos que lo que revelaban los oráculos nunca era tan claro, siempre podía ser, o era de hecho, interpretativo. El hecho de que Diógenes haya acudido a un oráculo aquí ya nos habla de las creencias un poco que él tenía. Para ir a un oráculo, tú tienes que tener fe en eso, tienes que creer en lo que te van a decir, porque si no crees en eso, vas como a perder el tiempo. Y la profecía que recibió fue que tenía que desfigurar la moneda. Ahora, Diógenes no sabía si es que esta interpretación de desfigurar la moneda era como de falsificar la moneda o bien se podía interpretar como de dar vuelta a las cosas y de cambiar un poco el curso de la humanidad. Ante la duda, Diógenes hizo las dos cosas. Y como su padre, Icesias, era un banquero, tenían la facilidad de poder desfigurar la moneda o bien falsificarla. Pero lamentablemente fueron descubiertos y fueron condenados. El padre fue condenado a prisión y Diógenes fue condenado al destierro. Y aquí viene una de las primeras impredecibles, audaces y fabulosas respuestas que dio cuando se iba frente a una multitud. Les dice: ustedes no me condenan al destierro, yo los condeno a quedarse aquí. Y esto igual, bueno, pueden interpretarlo como quieran, pero Sinope ya no es de Grecia hoy en día, que en ese tiempo era del mundo helénico. Grecia no existía, pero era de la Hélade, del mundo helénico. Y hoy en día es parte de Turquía. Así Diógenes fue a Atenas buscando, filosofando y buscando un destino, hasta que llegó a, a escuchar a un filósofo, Antístenes, que es el padre fundador de la filosofía cínica. Bueno, la palabra cínico significa como mentir sin vergüenza, pero no es eso lo que predica la filosofía cínica. La filosofía cínica lo que enseña básicamente es desprenderse de todo y decir que yo no tengo nada, pero aquí en mi cuerpo y en mi entorno, en mi aura, lo tengo todo. Que no necesitas nada porque ya tienes todo. Es decir,
que había que vivir conforme a los dictados de la naturaleza. Entonces, bueno, Diógenes quería ser discípulo de Antístenes, pero este no quería tener más discípulos, no lo quería dentro de los suyos, y Diógenes insistió bastante, eh, hasta que una vez Antístenes dijo, ya, déjate de decirme porque yo no voy a ser tu maestro, así que vete de acá. Tomó un bastón, le iba a dar con el palo en la cabeza, y ante esta acción, Diógenes se arrodilla y se pone en posición para recibir el golpe y le dice, gracias, maestro Antístenes, por otorgarme tus enseñanzas, insinuando de que ese golpe era una enseñanza para Diógenes. Y aquí con esta respuesta, con esta asombrosa respuesta rápida y audaz, es cuando Antístenes se da cuenta de que estaba frente a alguien especial. Y es aquí cuando lo acepta para que sea su discípulo, con un selecto grupo también de filósofos. Pasó el tiempo y Diógenes era un aprendiz muy bueno. De hecho, se considera que Diógenes fue quien perfeccionó la filosofía cínica. Si bien se le atribuye la creación a Antístenes, es a Diógenes quien es como el que la perfeccionó. Y Diógenes, bueno, como un buen cínico, se desprendió de todo. Vivía en una tinaja de barro y no tenía nada. Tenía simplemente un plato para comer, del cual también se desprendió al ver a un niño bebiendo agua con las manos. Si un niño bebe agua con las manos, o sea, se puede tomar agua con las manos, por lo tanto, tener un plato o un vaso para hacerlo es un lujo que está de más y que eh, tal vez no era necesario tenerlo. Entonces así fue como Diógenes fue adquiriendo fama y también fueron sumándose discípulos a Diógenes. Bueno, Diógenes aprendió de Antístenes, que Antístenes eh, a su vez aprendió de Sócrates. Habían otros maestros también con otras filosofías, también estaba Platón, y, y los discípulos de Diógenes le hacían muchas preguntas. Le preguntaban por el matrimonio. Diógenes, maestro Diógenes, ¿qué opina del matrimonio? Opino que los jóvenes no deben casarse aún, porque son muy jóvenes. Y los viejos ya no deben hacerlo, ya están viejos, ¿para qué se van a casar? Le preguntaban, ¿qué opinas de la amistad? ¿Qué son los amigos? Los amigos son un alma en dos cuerpos. Le preguntaban por los Juegos Olímpicos que existían en esa época y los criticaba diciendo que los Juegos medían la fuerza de los hombres, pero que no habían competencias que midieran o evaluaran la bondad. Entonces, estas rotundas respuestas, originales respuestas, eran las que iban llamando la atención de las personas. Y Diógenes, cuando quería entregar sus enseñanzas, a veces se ponía a hablar en público y decía cosas de sabiduría, de enseñanza, que la gente, bueno, no ponía o prestaba mucha atención y seguía pasando y haciendo sus cosas, pero cuando Diógenes empezaba a contar chistes o a hablar cosas extrañas o a decir cosas polémicas, ahí es cuando se empezaba a acercar la gente. Ante esto, bueno, Diógenes le dice a las personas que, eh, bueno, cuando dice cosas interesantes, nadie escucha, pero cuando
eh, cuando va a decir tonterías, se acercan, y es así como cuando ustedes están todos cerca escuchando las tonterías o las cosas que le dicen los políticos que los quieren embaucar. Y muy famoso es un acontecimiento que ocurrió cuando un orador, un político que era orador, Demóstenes, que de hecho era tartamudo, pero era muy bueno en la oratoria, a pesar de su condición, dio un discurso con fines políticos que la gente aplaudió, pero Diógenes le levantó el dedo del medio. Y ustedes ya saben lo que significa levantar el dedo del medio, que también se le atribuye que Diógenes fue el que inventó este gesto, al cual las personas que vieron haciendo este símbolo se dieron cuenta que en el fondo Diógenes, sin decir ninguna palabra, le estaba comunicando un desprecio al político Demóstenes. Eh, Decía Diógenes que algunas personas muy sabias, podían conocer todos los astros del cielo, pero no les alcanzaba para ver lo que tenían frente de sus ojos, haciendo referencia al matemático Tales de Mileto, que por ir mirando el cielo y las estrellas, se tropezó y se cayó a un pozo, que es una curiosa forma de interpretar de que, claro, tú puedes conocer el cielo, pero no lo que tienes al frente de tus narices. En una ocasión, los filósofos se reunieron en la casa de Platón, y al entrar Diógenes, se paró arriba de una alfombra que tenía Platón y le dice, mira Platón, estoy pisando tu superficialidad. Diógenes no se guardaba una, siempre tenía sus respuestas chocantes, desconcertantes, incluso escandalosas para todos los demás, pero que también a la gente igual le entraba en simpatía. A la gente como que le gustaba ir a hacerle preguntas y escuchar sus respuestas que eran osadas, sinceras, sin complejos. Diógenes cuestionaba las ofrendas que las personas daban a los dioses, porque cuando le pedían a los dioses salud, larga vida, al día siguiente se iban de borracheras, se iban a comer en exceso y cosas que no eran muy saludables y que eran todo lo contrario de lo que estaban pidiendo. Bueno, la gente sabía que Diógenes venía de Sinope y sabían un poco de cómo vivía antes, que antes no era pobre, como ahora que vive en una tinaja. Antes era hijo de un banquero, entonces tenía una mejor situación económica. Y le preguntaban, Diógenes, tú antes tenías un esclavo, ¿por qué lo has dejado ir? Un sabio como tú, ¿cómo lo deja ir? Diógenes responde, sería curioso que el esclavo ahora pueda vivir sin Diógenes, pero que Diógenes no pueda vivir sin el esclavo. Es por esta razón de que no lo he salido a buscar y que no lo necesito. Una vez unas personas empezaron a tirarle huesos a Diógenes, empezaron a tirarle huesos, empezaron un poco como a burlarse de él. Y Diógenes ya no les dijo nada, solamente se acercó a ellos y los orinó, les orinó encima, los meó como se dice. Diógenes no se guardaba una, Diógenes era, era con respuestas rotundas, con respuestas increíbles, respuestas que eran bastante impresionantes, pasmosas para todos. Cuando, cuando hacía calor, bueno, igual como todas las personas se acercan a un balneario, a una costa a bañarse, y Diógenes venía de vuelta de la playa y le preguntan, ¿hay muchos hombres en la costa? No,
hombres no hay muchos hombres. Ah, ya, entonces no, entonces está vacía. No, está lleno de gente. Lo que no hay son hombres. No diciendo que estaba lleno de mujeres, pero diciendo como que no habían personas como de valor. Porque una vez también le dejaron un candil en la tinaja. A veces la gente le dejaba cosas en la tinaja. Y cuando Diógenes llegó estaba un candil, entonces Diógenes lo encendió a plena luz del día y salió gritando, busco hombres, busco hombres. La gente como que decía, ¿qué le pasa a Diógenes? ¿Qué está haciendo? Y se empezó como a acercar y lo empezaron a seguir. Busco hombres, como con el candil iluminado con cera, ¿cierto? A plena luz del día, entonces todos extrañados. En eso, Diógenes acerca su candil a la multitud y dice, busco hombres honrados y no veo ninguno, no lo encuentro. Y siguió caminando, busco hombres, y allá se fue solo dando sus sagaces, atrevidas, firmes respuestas a todos quien se le cruzara, sin importar. Bueno, como Diógenes era pobre, no tenía, la verdad que bueno, no tenía un trabajo, no tenía una remuneración y tenía que estar buscando un poco los alimentos. Una vez, bueno, cuando pedía limosna lo hacía de una forma muy curiosa y obviamente no como cualquier mendigo, lo hacía con frases espectaculares, originales y llamativas, como cuando se quería conseguir una gallina y fue a un hombre a pedírsela y se lo planteó de la siguiente forma. Porque ustedes no se imaginarán que Diógenes fue a decir, oiga, ¿me puede dar una gallina, por favor? No, claro que no. Diógenes le dijo de la siguiente forma al dueño del gallinero. ¿Estarás de acuerdo conmigo que los dioses son dueños de todas las cosas que hay en este mundo? Sí, claro, estoy de acuerdo. ¿Estarás de acuerdo conmigo que los sabios son las personas más cercanas a los dioses? Claro que sí, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo conmigo que entre los amigos las cosas son en común? Sí, también estoy de acuerdo. Y siendo amigos los dioses y los sabios, entonces, como las cosas de los dioses también son de los sabios, entenderás que todas las cosas son de los sabios, ¿sí? Un poquito ya impresionado el hombre, el dueño del gallinero, ¿sí? Correcto. Estarás de acuerdo conmigo que Diógenes de Sinope es un sabio y al ser un sabio, amigo de los dioses, es dueño de todas las cosas de este mundo. El dueño del gallinero se quedó impresionado y le dijo, Diógenes, te mereces la gallina. Por supuesto que se la pasó y Diógenes se consiguió una gallina. Pero no siempre le resultaba tan bien, porque una vez también al pedir limosna a un rico, bueno, el rico conocía a Diógenes, así es que le preguntó y le dijo, bueno, cuando le pidió una limosna, el rico le dijo, Diógenes, convénceme, ¿cómo me puedes convencer? Si yo ya di limosna el día de hoy, ¿por qué tendría que darte a ti? Diógenes le dice, si tú le diste limosna a a un mendigo, ¿por qué le diste a él y a mí no? ¿No sería un buen día para congraciarte con los dioses? Ante estas eh, y, y, y- y más respuestas como estas, Diógenes se dio cuenta que en realidad este hombre quería como escucharlo y no tenía la real intención de darle una limosna. Así que Diógenes le dijo, si pudiera convencerte de algo, te convencería de que te ahogaras.
Así que no lo siguió presionando y Diógenes siguió su camino. Los discípulos le preguntaban, bueno, no los discípulos, pero la gente, porque los discípulos vivían o también trataban de ser como él, un poco, a lo mejor no tanto, no tan al extremo, pero habían personas que le preguntaban, Diógenes, ¿por qué vives como pobre? Los pobres, o sea, como tú, que no tienen nada. Pero Diógenes responde, el que más tiene es el que está contento con menos, como diciendo, claro, no tengo nada, pero lo tengo todo. Un buen día, Diógenes estaba lavando unas lechugas para comer. En esto, Platón vio a Diógenes y se le acercó y le dice como susurrándole un poco, Diógenes, si adularas a Dionisio, no tendrías que estar lavando hierbas para comer. Y Diógenes le respondió, Platón, si lavaras hierbas, no tendrías que adular a tiranos como Dionisio para comer. Entonces, como ya saben, ustedes ya no se impresionan con las sagaces, sin complejos y espectaculares respuestas que nos da el filósofo cínico Diógenes de Sinope. Y también hacía comentarios como, por ejemplo, cuando una vez vio una leyenda, una escritura en una casa de un ciudadano que decía, que ningún mal entre a mi hogar. Y Diógenes se cuestionaba, bueno, entonces, ¿dónde va a entrar el dueño de casa? ¿Se va a quedar afuera? Ante esto y muchas más enseñanzas, Diógenes se embarcó rumbo a un lugar que no sabemos, pero que no llegaría a su destino, ya que esta embarcación iba a ser abordada por piratas y todos los tripulantes iban a ser prisioneros y en consecuencia vendidos como esclavos. Pero Diógenes iba tranquilo, iba relajado, tenía todo bajo su control. De hecho, estaba esperando que alguien le hiciera una pregunta o le planteara algo para darle una desconcertante, asombrosa y rotunda respuesta, que por supuesto ya iba a venir. Bueno, los piratas vendieron o que iban a vender a estas personas como a esclavos, todos los prisioneros, iban pasando uno por uno y le preguntaban, ¿tú qué sabes hacer? Yo soy carpintero. Ya, ¿qué necesita un carpintero? Este esclavo vale tanto. Listo. ¿Tú qué sabes hacer? Yo sé cocinar o yo sé sembrar o lo que sea. Y así iban vendiendo los esclavos. Y le preguntan a Diógenes, ¿tú qué sabes hacer? Yo sé mandar. ¿Cómo? Yo sé mandar. Así que si alguien necesita un amo, yo sé mandar. Y aquí como ya todos impresionados. Aquí no, aquí ya, esto ya, bueno, es otra vez otra sagaz, apabullante y pasmosa respuesta de Diógenes, que, bueno, finalmente lo compró Geniades. Y Geniades, mientras se lo llevaba a su casa, Diógenes le iba hablando muchas cosas y le planteaba situaciones como, por ejemplo, si tu esclavo fuera un médico, ¿tú le harías caso y si estuvieras enfermo? Y puras cosas de ese tipo. Entonces, Geniades estaba como un poquito arrepentido de haber comprado a este esclavo que era un poquito, o era mejor dicho, bastante especial con, con este tipo de respuestas. Pero lo que aconteció es que realmente fue una buena compra porque Diógenes educó a los hijos, les enseñó muchas cosas, les enseñó a andar a caballo, le enseñó escritura, filosofía, en fin, muchas cosas.
que Geníades estaba muy contento y convirtió a Diógenes en un liberto, o sea, le dio la libertad. Ante esto, Diógenes volvió y la gente estaba muy contenta de volver a verlo, tanto así que un rico invitó a Diógenes a su casa a comer, a un palacio donde estaba todo impecable, todo limpio, y le advirtió: Diógenes, en esta casa está todo limpio, así que no puedes escupir en ningún lugar. Bueno, pasó el tiempo, comieron, brindaron, y Diógenes en un momento lo miró a la cara y le escupió en la cara al rico. Y el rico, limpiándose, le dice: Diógenes, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me escupes? Y Diógenes le responde: es el lugar más sucio que he visto aquí en esta casa. Entonces, con estas espectaculares, sin complejos y firmes respuestas, siguió su camino. Un camino que, bueno, iba a tener un, un cambio, porque ya el pueblo macedonio, bueno, el mundo helénico siempre miraba en menos, nos encontraban bárbaros a los macedonios, eh, no los consideraban griegos, digamos, pero era un pueblo que fue creciendo tanto así que el rey Filipo II, eh, con sus tropas comandadas por su hijo Alejandro Magno, fueron a la conquista de las tierras helénicas, y en una de las batallas tomaron prisioneros a todos los soldados que estaban en el bando griego, en el bando helénico, y fueron tomados prisioneros. Y se empezó a correr el rumor de que dentro de los prisioneros estaba nada más y nada menos que Diógenes. Y esto llegó a oídos de Filipo II, que le dijeron que Diógenes estaba dentro de los prisioneros. Filipo, el rey Filipo ya conocía a Diógenes, ya había oído hablar mucho de él, y bajó donde estaban los prisioneros para buscarlo. Y cuando lo encontró, le dice: Diógenes, ¿tú qué estás haciendo aquí? Y Diógenes le responde: quiero observar y estudiar tu codicia, tu egoísmo, tu avaricia y tu maldad. Ante esta respuesta, insensata respuesta, una respuesta valiente, pero al mismo tiempo una respuesta calmada, sincera y sabia tal vez, fue que Filipo, en vez de matarlo, ante la osadía de responderle así, fue que lo liberó y le dijo: ya, Diógenes, vete de aquí. Había que estar loco para responderle así al rey Filipo, o simplemente ser Diógenes. Bueno, el hijo de Filipo, que es Alejandro Magno, eh, era muy, o sea, le gustaba mucho todo lo que Diógenes enseñaba, tanto así que una vez fue a verlo. Hubo un alboroto en la ciudad porque se juntó mucha gente y algo estaba pasando. Venía Alejandro Magno en gloria y majestad con sus tropas. Alejandro, por supuesto, vestido con las mejores telas, con armadura, con casco. Se le acerca Diógenes, y Diógenes, tirado en su tinaja, desnudo. Alejandro, aquí fue cuando le dice, eh, Diógenes: yo soy Alejandro Magno, que significa Alejandro el Grande. Yo soy Diógenes el perro. Alejandro le dice: pídeme lo que quieras y yo te lo voy a conceder. Y Diógenes le dice: te pido que te corras un poco porque me tapas el sol. Yo sé que ustedes han escuchado esta frase, esta escena en la vida de Diógenes,
pero lo importante es la enseñanza, que va, pero que toca a fondo y va al corazón de la cultura, o sea, de la filosofía cínica. En el fondo lo tenemos todo aquí mismo, lo tenemos todo, lo único que tenemos que hacer es vivir conforme a los dictados de la naturaleza. Tengo el sol aquí al frente y tú me lo estás tapando. Si tú me ofreces algo, te pido que por favor no me tapes el sol. Esa es una gran enseñanza que sin duda Alejandro lo consideró como una enseñanza también, ya que si bien le interesaba mucho lo que Diógenes predicaba, no se dio el tiempo de aprenderlo porque él estaba ocupado en sus conquistas y en sus cosas. Tenía muchas cosas que hacer. En otra ocasión también estaba, estaba Diógenes escarbando una fosa común, una fosa donde tiran a los muertos. Y le dijeron, oye Alejandro, ¿supiste lo que está haciendo Diógenes? Está escarbando en una fosa. Y Diógenes, o sea, y Alejandro Magno dice, a ver, voy a ir a verlo, voy a ir a preguntarle para que me diga qué está haciendo, para escuchar sus respuestas, para quedar impresionado, para quedar loco con lo que me va a decir. Alejandro sabía que Diógenes le iba a dar una fabulosa, rápida, impredecible respuesta. Entonces, mientras Diógenes estaba escarbando en la fosa, fue cuando, bueno, se acercó Alejandro, que obviamente llegó con sus tropas en gloria y majestad, con armadura, y le dice, Diógenes, ¿qué estás haciendo? Y Diógenes le dice, estoy buscando huesos de esclavos, pero no logro diferenciarlos de los huesos de tu padre. Imagínense la respuesta, la atrevida respuesta, una respuesta que podía condenarlo a muerte, ya que, si bien saben ustedes, Alejandro Magno también mató a uno de sus hombres cuando habló mal de su padre Filipo. Y la enseñanza que estaba dejando Diógenes es de que en el fondo, una vez muertos, todos somos iguales. O sea, aunque seas un rey o seas un vagabundo, tus huesos no van a tener diferencias de los huesos de los demás, de un rico con un mendigo. O sea, son todos iguales. Bueno, Diógenes llegó al fin de sus días y en el año 323 es cuando muere. Y fue que sus discípulos fueron a verlo a la tinaja, ya era bien entrada la luz del sol, y Diógenes no era mucho de dormir, decía que dormir era una pérdida de tiempo, entonces era extraño que todavía esté durmiendo. Así que los discípulos al moverlo se dieron cuenta que su cuerpo estaba frío y que efectivamente ya estaba muerto. Diógenes murió a los 89 años, una larga vida para esa época. Se dice que murió aguantando la respiración, pero también se dice que pudo haber muerto intoxicado al comer alimentos en mal estado. Bueno, fuera de este mundo, ya en el Hades, son griegos, en el Hades, eh, fue Diógenes dirigido por Hermes en los caminos del Hades y lo pusieron en la parada ahí para esperar al barquero Caronte. Este mismo día también murió Alejandro Magno por causas que no son del todo 100% conocidas. Pero la cosa es que murió, se dice que el mismo día, pudo haber sido la misma semana, el mismo mes. Sin duda fue el mismo año, pero para que esta historia sea entretenida, fue el mismo día. Pero también muchas personas dicen que fue el mismo día. Alejandro se encontró con Diógenes
en la parada esperando al barquero Caronte. Obviamente Diógenes estaba desnudo y Alejandro Magno ahí con su armadura, con su gloria, majestad, con sus telas lujosas y finas. Alejandro le dice a Diógenes, Diógenes, he aprendido tu filosofía. ¿No te parece curioso que un rey como yo y un mendigo como tú ahora estemos en las mismas condiciones, estemos iguales en este mundo a un destino incierto? Y Diógenes le responde, Alejandro, lo que tú aún no has comprendido es quién es realmente el mendigo y quién es realmente el rey. Porque es cierto, en la vida Alejandro Magno fue mendigo de sus campañas, de sus conquistas, de sus objetivos, de la búsqueda de la riqueza y tuvo una temprana muerte. En cambio, Diógenes tuvo una larga vida y le fue perdonada la vida por dos reyes a los cuales Diógenes, con sus intrépidas respuestas, se podría decir que los insultó. Bueno, podemos decir que en tres ocasiones, una al rey Filipo y dos a Alejandro Magno. Bueno, llegó Caronte en su barco y le dice, bien, suban aquí. Ya subió Diógenes. Bueno, Alejandro, el que tenía la moneda, por supuesto, pagó el pasaje como corresponde. Pero antes de subirse, Caronte le dice, momentito, la armadura no se viene al inframundo, se queda aquí. De aquí para adelante vienen todos desnudos. Bueno, aquí ya cambió la cosa, ya Alejandro sacó su armadura, subió al bote que lo iba a llevar al inframundo, al Hades. Y bueno, aquí todo lo que viene de aquí para adelante les toma de nuevas, ya que ni Diógenes ni Alejandro estaban iniciados en los misterios, por lo tanto, no sabían lo que iba a acontecer. Pero bueno, Diógenes iba relajado, iba tranquilo, iba esperando que alguien le hiciera una pregunta o le planteara alguna situación para darle sus originales, fabulosas, impresionantes e impredecibles respuestas. Tiempo después, cuando se revisan las crónicas de Alejandro Magno, se descubrió de que Alejandro Magno, quien hasta esa época era considerado el hombre más importante del mundo, dijo que si él no hubiera sido Alejandro Magno, le hubiera gustado ser Diógenes de Sinope. Y esta aseveración ya la había contestado Diógenes tiempo atrás, cuando uno de sus discípulos le plantea, Maestro Diógenes, si tú fueras el rey del mundo, ¿qué es lo que desearías? Si yo fuera el rey del mundo, desearía ser Diógenes de Sinope. Y es así como hasta el día de hoy, Diógenes de Sinope nos sigue impresionando con sus sagaces, espectaculares y magníficas respuestas. Esto ha sido un poco de la historia de Diógenes de Sinope. Espero haberlos entretenido y espero que hayan aprendido un poco más. Si tienen algunas otras respuestas fantásticas, increíbles, pasmosas, firmes y semejantes de Diógenes, déjenlas en los comentarios y nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan un buen día.